El aroma a canela y vainilla flotaba desde la cocina, dulce y persistente, la banda sonora de infinitas tardes felices. Era el perfume de mi hogar, el abrazo de Carmen en cada platillo con amor insensato. La luz dorada del atardecer filtrada por las ventanas bailaba en el mantel de la abuela. Esa tarde, como tantas otras, prometía ser perfecta. Desde mi rincón favorito del sofá, con una manta suave, escuchaba la melodía baja de la radio que acompañaba a mi padre, Ricardo. Su figura era un ancla, su presencia un puerto seguro. Él, con su cabello canoso y su eterna tranquilidad, siempre tenía una chispa particular en sus ojos al verme, una sonrisa cómplice que me envolvía en afecto indestructible. En la cocina, Laura, mi hermana, reía a carcajadas con Carmen. Su voz, más aguda y vivaz que la mía, llenaba el espacio con energía frenética. Aunque a veces chocábamos, siempre supuse su cariño incondicional. Eran nuestras pequeñas rivalidades y reconciliaciones lo que hacía nuestra relación singular. Escucharlas allí, en su danza culinaria, era otra melodía tranquilizadora. Laurita, pasa la sal, escuché a mamá. Ya voy, madre, no me presiones, respondió Laura. La orquestación perfecta. Mi teléfono vibró. Era Javier. Ya estoy aquí abajo, mi sol, ¿subo o me esperas? Una sonrisa boba se dibujó en mi rostro. Javier, mi compañero desde la universidad, mi roca. Él no solo me adoraba, sino que adoraba a mi familia, y ellos a él. Era una extensión natural de nuestro clan, otro hilo irrompible. Me levanté del sofá. Ya llegó Javier, grité. Cabezas giraron, sonrisas florecieron. Que suba, exclamó mi madre. Mi padre asintió, y hasta Laura gritó un entusiasta hola, Javier, desde la cocina. Subió, su mirada encontrándose con la mía. El mundo encajó a la perfección. Sus brazos fuertes me rodearon, un refugio seguro. Hola, Sofía, susurró. Caminamos hacia la cocina, su brazo en mi cintura. Javier, qué bueno verte. Ricardo saludó. Carmen se acercó con una cuchara de madera, ojos brillantes. Justo a tiempo, cariño, la cena está casi lista. He hecho tu plato favorito. Mientras mi madre lo abrazaba, sentí una profunda gratitud. Este era mi mundo, un santuario de amor, apoyo y risas. Cada miembro, una pieza irreemplazable de un rompecabezas perfecto. Cada noche, cada reunión, testimonio de que siempre seríamos una familia. Y yo, Sofía, la hija amada, la hermana querida, la compañera adorada, estaba justo donde debía estar, en el centro de todo, indispensable. La cena fue, como siempre, una sinfonía de placer. El crujido de las croquetas de azafrán de mi madre, las risas de mi padre ante las ocurrencias de Javier, y hasta el sarcasmo suave de Laura que, por alguna razón, se tornaba cómplice en su presencia. Observaba a todos, el corazón hinchado de una dicha tan plena que dolía. Me sentía la anfitriona perfecta para un mundo perfecto. Mi vida, en Madrid, era una extensión de esas noches. Era yo quien recordaba los cumpleaños, quien organizaba las celebraciones, quien se aseguraba de que la casa de mis padres siempre estuviera llena de vida y de la gente que amábamos. Era Sofía, el corazón latente de la familia, su pilar emocional. No había evento que no pasara por mis manos, ni problema familiar que no encontrara su calma en mi paciencia. Y en nuestro negocio familiar, una floreciente empresa de organización de eventos que mi padre había fundado y yo había catapultado al éxito, mi papel era incontestable. Los clientes nos adoraban, la reputación era impecable, y cada nuevo contrato era un testimonio silencioso de mi dedicación y visión. Mi hermano menor, Diego, estudiaba una maestría en finanzas fuera de la ciudad, soñando con un futuro brillante en la banca internacional. Cuando regresaba, nuestra casa se llenaba con su energía desbordante y nuevas ideas, casi siempre relacionadas con inversiones y mercados. Él era el futuro de la fortuna familiar, al menos así lo solía pintar mi madre. Sofía, cariño, ¿podrías pasarme la servilleta? La voz de Carmen me sacó de mis pensamientos. Gracias, mi vida.
Siempre tan atenta a cada detalle, ¿verdad, Ricardo? Es una bendición tenerla en casa. Mamá me sonrió, pero luego su mirada se desvió pensativa. Diego me llamó hoy. Ha conseguido una beca para un curso intensivo en Londres. ¡Qué ambición la de ese chico! Un verdadero visionario. Va a llegar muy lejos, ya lo verás. Sentí una punzada diminuta, casi imperceptible, en el pecho. No era envidia, era algo más. Mamá solía hacerlo. Elogiaba la ambición de Diego, su futuro brillante, con una pasión que a veces sentía que le faltaba cuando hablaba de mis propios logros. Había duplicado las ganancias del negocio en los últimos 3 años, ideado campañas que nos pusieron en el mapa, y aún así, para ella, el verdadero visionario siempre parecía ser Diego, el que estaba haciendo carrera fuera de la burbuja familiar. Sí, es muy inteligente, mamá, respondí, forzando una sonrisa natural. Aunque la verdad, yo también he estado muy ocupada con el nuevo contrato de los del Festival de Verano. Va a ser enorme y requerirá toda nuestra atención. Carmen asintió, distraída. Oh, sí, me contaste, cielo. Eres muy trabajadora, sin duda. Pero la ambición de Diego es algo diferente, ¿ves? Esa chispa de querer conquistar el mundo. Luego, se volvió hacia Laura. Laura, cariño, ¿no crees que deberías aprender un poco más de tu hermano? Él sí sabe lo que quiere. Laura, para mi sorpresa, solo masculló algo ininteligible, concentrada en servir más vino. Yo aparté la pequeña herida con la facilidad de quien ha practicado un movimiento 1000 veces. Era mamá. Mi mamá. Su amor por Diego no conocía límites, y era normal. Era su hijo, el más joven, el que la había hecho soñar con un ascenso social diferente al que mi padre y yo construíamos lenta y sólidamente. Era simplemente el amor ciego de una madre, pensaba. Un amor que, aunque a veces pudiera parecer que disminuía la visibilidad de mis propios aportes al hogar y al legado familiar, no era malintencionado. No podía serlo. Era solo su forma de ver el mundo, y en mi mundo perfecto, no había espacio para la amargura. Era Sofía. La hija amada, la hermana querida, la compañera adorada. Indispensable. La cena había terminado, y si bien las palabras de mamá sobre Diego habían picado, las había envuelto en mi habitual manto de optimismo. Sofía era fuerte. Sofía era invencible. Sofía era amada e indispensable. Me prometí a mí misma no dejar que una vez más el brillo de mi hermano eclipsara mis propios logros. Era el cariño de madre, pensé, mientras me sentaba en el sofá para relajarme, deslizando mi dedo por la pantalla de mi teléfono, navegando por las redes sociales, buscando algo que me distrajera. Quizás una foto de mis diseños recientes, un comentario positivo de algún amigo que valorara mi esfuerzo. Fue entonces cuando lo vi. No en mi feed habitual, sino compartido por una prima lejana, una de esas ramas del árbol familiar que uno apenas recuerda, pero que permanecen conectadas por el vago hilo de Facebook. Una publicación. Una imagen. Era la invitación. Brillante, formal, elegante, con el escudo distintivo de nuestra familia grabado en pan de oro. ¡Qué emoción por la gran reunión familiar anual!, decía el pie de foto de mi prima. Será increíble en la mansión. Ya falta poco. Mis dedos se detuvieron en seco. La gran reunión familiar anual. La misma que yo siempre me encargaba de organizar, la que planeaba con meses de antelación, con esmero en cada detalle, desde el menú hasta la lista de invitados, desde la decoración hasta la música. Mis ojos se clavaron en la imagen. La fecha, inminentemente cercana. Apenas una semana. Y el lugar, la histórica mansión familiar. Asterisco nuestra asterisco mansión. El hogar que yo, con Ricardo, habíamos mantenido, restaurado, modernizado, llenado de vida y de eventos. Busqué mi nombre. Desesperadamente. En el centro, en la parte inferior, entre los anfitriones. Sofía. Mi nombre. Pero no estaba. No.
estaba el de Carmen, mi madre. Y a su lado, con una tipografía ligeramente más prominente, el de Diego. Mi hermano. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que no conocía. No podía ser. Un error, una broma de mal gusto. Recargué la página. Volví a mirar. No, no era un truco. Mi nombre no figuraba. Una marea helada subió por mi espalda, devorando la calidez que hasta hacía un momento me había protegido. Mi mamá. Y Diego. Una reunión familiar. Asterisco nuestra asterisco reunión. ¿Y yo no estaba invitada? La indignación se mezcló con un pánico visceral. Me levanté de golpe, el teléfono temblando en mis manos. Marqué el número de mi madre, sin pensarlo 2 veces, mi voz estrangulada por una furia que rara vez afloraba. Mamá, ¿qué es esto? Solté apenas respondió, sin preámbulos. La reunión anual, en la mansión, y no me lo dijiste, no me incluyeron. Hubo un instante de silencio, una pausada incomodidad que me puso los nervios de punta. Luego, la voz de Carmen, inusualmente fría, casi distante. Oh, Sofía. Ya era hora de que te enteraras. Pensábamos dejar que te enteraras por otros medios. Mi sangre se heló. Enterarme por asterisco otros medios asterisco, ¿qué significa esto? Soy tu hija, soy la que organiza cada año. Entonces escuché la voz de Diego, al fondo, y luego más cerca, como si hubiera tomado el teléfono de mi madre o puesto el altavoz. Su tono era plano, inexpresivo. Significa que necesitábamos hacer algunos cambios, Sofía. Un paso adelante. ¿Cambios? ¿Un paso adelante asterisco sin mi asterisco? Mi voz subió un tono. El dolor empezaba a mezclarse con la rabia. Es la reunión anual de la familia. Yo he construido este legado con papá, he trabajado incansablemente para esto. Las cosas cambian, querida, replicó Carmen, y pude imaginar su rostro severo, distante. Has sido demasiado tradicional, Sofía. Un estorbo para el progreso. No encajas con la nueva dirección que queremos darle a la familia. Cada palabra fue una puñalada. ¿Un estorbo? Yo, la que dedicaba mi vida a ellos, a la empresa, a mantener las tradiciones y el nombre de la familia en alto. Yo, la que soñaba con expandir su influencia. Mis manos se cerraban en puños, las uñas se clavaban en mi palma. Un estorbo, después de todo lo que he hecho, mi trabajo en la empresa, los contratos que he conseguido, el legado que he ayudado a construir. Las lágrimas de furia y dolor brotaron, cegándome. Precisamente por eso, intervino Diego con una frialdad escalofriante. Esto es diferente. El futuro, Sofía. Necesitamos una visión nueva, más audaz, menos atada al pasado. Y tú, simplemente no la tienes. Mi mundo, el que yo había construido meticulosamente con mis propias manos y mi alma, se desmoronaba a mi alrededor. Pero el golpe final aún estaba por venir. ¿Y hay algo más, Sofía?, dijo Carmen, su voz ahora con un matiz de solemnidad, casi de triunfo. Durante la reunión se anunciará un importante testamento familiar. El fideicomiso. Hemos decidido que Diego es el único digno de llevar este nuevo legado y el nuevo rumbo empresarial. Tú, has sido completamente desheredada. El teléfono se me resbaló de las manos, cayendo con un golpe sordo en la alfombra. El sonido de su voz, los ecos de sus palabras, resonaban en mi cabeza. Desheredada. La hija amada. La hermana querida. La compañera adorada. Indispensable. La Sofía que yo había creído ser se desvaneció, dejando solo un vacío gélido y un dolor inimaginable. Mi mamá y mi hermano habían celebrado una reunión familiar sin mí. Y no era solo una reunión. Era el fin de todo lo que creí que era mío. El teléfono se me resbaló de las manos, cayendo con un golpe sordo en la alfombra. El sonido de su voz, los ecos de sus palabras, resonaban en mi cabeza. Desheredada. La hija amada.
la hermana querida. La compañera adorada. Indispensable. La Sofía que yo había creído ser se desvaneció, dejando solo un vacío gélido y un dolor inimaginable. Mi mamá y mi hermano habían celebrado una reunión familiar sin mí. Y no era solo una reunión. Era el fin de todo lo que creí que era mío. El primer golpe real llegó con la mañana. Una carta formal. Mis abogados, los mismos que habían gestionado mis asuntos familiares durante años, ahora me notificaban que la casa, el hogar donde había crecido, donde había celebrado cada Navidad, cada pequeño triunfo, estaba legalmente a nombre de Diego. Aquella propiedad que yo creía compartida, un pilar de nuestro patrimonio, una mentira bien tejida bajo mis narices. Como, susurraba una y otra vez, la voz rota. Esto no puede ser. Pero lo era. Cada mueble, cada libro, cada recuerdo estaba ahora bajo su jurisdicción. Me dieron una semana para empacar mis pertenencias personales, las pocas que pude probar que no eran patrimonio familiar. Pero la caída no fue solo patrimonial. Mi negocio de eventos, mi pasión, aquello que había construido con sudor y noches en vela, comenzó a derrumbarse. Los primeros días fueron llamadas extrañas, cancelaciones por circunstancias imprevistas. Luego, la verdad se reveló con una crueldad metódica. Sofía, lo siento, pero la competencia, hemos escuchado algunos rumores, tu reputación. Mis antiguos contactos, aquellos que Elena y Diego habían utilizado para sabotearme, cortaron sus lazos uno a uno. Los proveedores bloquearon mis pedidos. Mi agenda de clientes, antes desbordante, se vació hasta quedar en blanco. Mi esfuerzo, mi capital familiar, todo lo que había invertido, se pulverizó, dejándome en una quiebra devastadora. No veía el final, solo más y más deudas acumulándose. La humillación pública fue el clavo final en el ataúd de mi antigua vida. Rumores maliciosos, susurrados en cenas de sociedad y reuniones de negocios, me alcanzaban donde fuera. Ha perdido la cabeza, decían. Es inestable, errática. Elena, con su falsa sonrisa y su veneno sutil, y Diego, con su autoridad fría, se aseguraron de que mi nombre fuera sinónimo de locura y fracaso. Amigos de toda la vida me daban la espalda en la calle, susurrando en mi ausencia. Posibles empleadores que antes me cortejaban ahora esquivaban mis llamadas. La comunidad entera me cerró las puertas. Me encontraba sola, endeudada y con una reputación hecha pedazos, un eco distorsionado de la Sofía que recordaba. Toqué fondo. Mis pocas joyas, los objetos de valor sentimental, tuvieron que ser vendidos para cubrir los gastos mínimos, para simplemente sobrevivir. De la opulencia de mi antigua vida, pasé a una habitación alquilada en un barrio olvidado, donde la luz del sol rara vez se atrevía a entrar. Mis manos, acostumbradas a firmar contratos y organizar eventos de lujo, ahora trabajaban en empleos precarios, limpiando mesas en cafeterías, doblando ropa en lavanderías. La desesperación se instaló en mis huesos, la depresión cada mañana asfixiándome. Yo, la Sofía que siempre había sido la columna vertebral de esa casa, de esa familia, ya no tenía nada ni a nadie por quien vivir, por quien luchar. Mientras empacaba las últimas cajas, esas que nadie quería, olvidadas en un rincón polvoriento de la habitación que había sido mi santuario, encontré una caja de madera de roble, escondida bajo viejos álbumes de fotos familiares. Dentro, no había lo que esperaba. Había cartas. La letra inconfundible de mi abuelo, el patriarca original, el fundador de todo. Y un pequeño cuaderno manuscrito, con tapas de cuero gastadas. Las primeras páginas hablaban de su amor por la familia, de su visión para el negocio, de las tradiciones. Pero más adelante, entre recortes de periódicos amarillentos y bocetos de planos antiguos, encontré frases crípticas. El león duerme, pero su sombra miente. Solo el que conoce el verdadero norte encontrará el tesoro escondido del viejo olivo. El legado no es el oro, sino el conocimiento para encontrarlo si se pierde la senda. Eran acertijos, susurros de una verdad oculta, pistas veladas sobre una trampa o una injusticia en la distribución de la herencia y el control del negocio familiar. Solo yo,
que me había empapado de sus historias, de sus símbolos familiares, de sus extrañas supersticiones, podía desentrañar lo que se ocultaba entre esas líneas. Un atisbo de luz, dolorosamente tenue, en la oscuridad más profunda de mi abismo. La caja de madera de roble era el último eco de su voz, de su sabiduría. Las cartas, el cuaderno, eran la llave. Me senté en el suelo frío, con el corazón latiendo desbocado, no de miedo, sino de una extraña excitación. Mi abuelo siempre había sido un hombre de acertijos, de metáforas. Era su forma de enseñarnos. El león duerme, pero su sombra miente. Pensé en nuestro escudo familiar, un león rampante, símbolo de la fuerza y la honestidad que, según él, la familia Duarte debía personificar. ¿Acaso Carmen y Laura eran la sombra que mentía? El segundo, solo el que conoce el verdadero norte encontrará el tesoro escondido del viejo olivo, me transportó a los veranos de mi infancia. El olivo centenario en el patio trasero de la mansión, que mi abuelo siempre decía que era el corazón de nuestra herencia, no solo por su antigüedad, sino porque representaba la capacidad de enraizar, de crecer y dar frutos con constancia. Él solía decirme que el verdadero norte de nuestro negocio de eventos no era el oro, sino la asterisco excelencia organizativa asterisco y la asterisco lealtad inquebrantable asterisco a nuestros clientes y a la familia. Solo yo, que había compartido incontables horas con él, planificando cada detalle, cada mesa, cada flor, había comprendido esa visión. Era mi norte. Y la tercera frase resonó como un trueno: el legado no es el oro, sino el conocimiento para encontrarlo si se pierde la senda. Mi abuelo no creía en heredar sin merecer, sin comprender. Aquel conocimiento no era una suma de dinero, era la capacidad de asterisco mantener el verdadero espíritu del negocio asterisco, de navegar la senda. Era la meticulosidad, la previsión, la habilidad para resolver imprevistos que solo una década de inmersión total en la empresa podía dar. Algo que Carmen y Laura, tan enfocadas en la ostentación y el control superficial, nunca poseyeron. Ellas no tenían el conocimiento, no podían encontrar la senda. Un escalofrío me recorrió. ¿Era posible? ¿Estaba mi abuelo, maestro de ajedrez invisible, anticipando esta traición? Mis dedos temblaban al pasar las páginas. Entre planos antiguos y listas de propiedades, encontré un papel doblado. Era una adenda. Escrita a mano con esa caligrafía elegante que tanto amaba. Detallaba que la gestión de la mansión familiar epicentro de nuestro negocio de eventos así como la influencia directa sobre las decisiones importantes del mismo, no sería automática para los herederos principales. Estaría condicionada a la demostración documental y fáctica de una habilidad organizativa excepcional y una lealtad probada a los principios fundacionales de la Casa Duarte, cualidades que serían evaluadas por un tercero imparcial en caso de disputa. Una cláusula casi imposible de manipular para quien no tuviera la trayectoria real. Un requisito intangible que Carmen y Laura no podrían falsificar. El león dormía, pero su sombra mentía. Y mi abuelo lo sabía. Justo cuando mis ojos se fijaron en la fecha al pie del documento, el pitido de mi viejo móvil me sobresaltó. Un número desconocido. Miré la pantalla con recelo. ¿Más malas noticias? ¿Alguna orden de desalojo definitiva? La desesperación había menguado, reemplazada por una punzada de esperanza que no me atrevía a nombrar. Contesté. ¿Sofía Duarte? La voz era grave, serena, pero con un matiz familiar. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es don Ricardo. Fui el abogado de su abuelo, el verdadero patriarca. Sé que esto debe parecerle extraño. Sé por lo que está pasando. Fui yo quien redactó esa adenda. Mi pulso se disparó. No el Ricardo, mi padre, que había sido cómplice silencioso, sino don Ricardo, el hombre de hierro que mi abuelo siempre consultaba para todo. ¿Don Ricardo? Creí que se había retirado hace años. Así es, Sofía. Pero me sentí obligado a contactarla. Hace meses, Carmen y Laura me exigieron que reformulara ciertos documentos, asegurando que su abuelo siempre quiso que la mansión y el control total fueran para ellas, argumentando que usted no estaba a la altura.
Me negué, por supuesto. Mi lealtad era a su abuelo y a la verdad. Me despidieron sin miramientos. Desde entonces, he estado observando, recopilando. Sabía que la contactarían de una manera u otra para echarla de la casa. Carmen y Laura son expertas en la manipulación, en torcer la verdad legal a su antojo. No quieren que se sepa que esa adenda existe, porque saben que usted es la única que cumple sus condiciones. Sostuve la adenda en mi mano temblorosa. La confirmación, el eco de la verdad, se sentía como un puñetazo en el estómago y un bálsamo en el alma al mismo tiempo. ¿Ellas manipularon el testamento para excluirme de forma fraudulenta? Mi voz era apenas un susurro. Exactamente. Ignoraron y ocultaron esa adenda. Crearon una narrativa donde usted fue la irresponsable, la desplazada, para justificar su expulsión y tomar control absoluto. Pero le aseguro, Sofía, que con la información correcta y las pruebas que ya tiene en sus manos, refiriéndose a la adenda que yo acababa de descubrir, y las que yo he logrado recabar, usted tiene un caso legalmente sólido para reclamar no solo el control del negocio, sino la posesión legítima de la mansión familiar. Esa casa, ese legado, estaba destinado a quien tuviera el conocimiento, a usted. El frío en mis huesos se diluyó, y en su lugar, una llama fría y firme comenzó a arder en mi pecho. Ya no era desesperación. Era claridad. Era propósito. Era el comienzo de la verdadera batalla. Y no iba a luchar sola. Cuando Javier se marchó, la ira se transformó en claridad helada. Mi mente, embotada por la manipulación, se había purgado. Javier, mi ancla y mentor, si vamos a recuperar lo tuyo, debes entender este mundo, no solo el de las emociones, sino el de las leyes y los negocios. Mi vida giró radicalmente. Me sumergí en el estudio de derecho sucesorio, legislación empresarial y contratos mercantiles. Devoraba cada cláusula, cada antecedente en bibliotecas y bases de datos, con Javier a mi lado, desentrañando los vacíos legales que Carmen y Laura habían explotado. Mi mente, antes creativa, se agudizaba quirúrgicamente. En paralelo, lancé Fortuna Estratégica, mi consultoría de eventos focada en legalidad contractual. Fachada perfecta para aprender y tejer red de contactos. Cada contrato y reunión era una lección. Gané experiencia y reputación de meticulosidad legal. Mientras mi negocio florecía, la misión central avanzaba. Javier y yo recolectamos pruebas. Él desde dentro con contactos, yo desde fuera analizando registros. El dossier crecía. Descubrimos manipulaciones documentales, testamento, escrituras, registros que desviaban control a Carmen y Laura. Desenterramos malversación, fondos desviados a cuentas secundarias con gastos fantasmas e inversiones inexistentes, orquestado por ellas. Y difamación, testimonios, correos y audios me pintaban como hija irresponsable y PR. Ahora, la gran reunión familiar anual era inminente, un evento que Carmen y Laura preparaban con su acostumbrada pompa en la eterna mansión familiar. Sentía una curiosa mezcla de anticipación y calma. Había invertido meses en ello, no solo en la recopilación de pruebas, sino en mi propia transformación. No era Sofía la ingenua que entró por esa puerta por última vez, sino una mujer forjada en el fuego de la traición, con la mente tan aguda como el acero y el corazón lleno de una fría determinación. El aire vibraba con la expectativa. Pasillos llenos de invitados, risas forzadas y miradas cómplices. Carmen y Laura se pavoneaban, vestidas de seda y suficiencia, listas para su gran anuncio triunfal sobre la herencia y el futuro de la familia, que, según sus susurros, las consolidaría como las matriarcas indiscutibles. El estrado, decorado con flores y el escudo familiar de mis ancestros, esperaba su grandilocuencia. Justo cuando Carmen carraspeaba para comenzar su discurso, la entrada principal se abrió de par en par. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Entré, no corriendo ni tropezando como esperaban, sino con la cabeza alta, el paso firme. Llevaba un vestido sastre de un azul cobalto profundo, impecable, que proyectaba autoridad y serenidad. A mi lado, mi padre, Ricardo,
con una dignidad silenciosa que no le había visto en años, y tras nosotros, Javier, mi inquebrantable aliado, flanqueado por un equipo legal y un notario público. El murmullo se extendió como un reguero de pólvora. Los rostros de Carmen y Laura se descompusieron, la suficiencia mutó a una mezcla de sorpresa y temor. Disculpen la interrupción, mi voz resonó en el silencio expectante, 1000 veces más fuerte y clara de lo que nunca había sido. Pero creo que esta reunión, y lo que se va a anunciar, atañe directamente a mi persona. Me abrí paso entre el gentío, subiendo al estrado con una calma que sentía casi sobrenatural. Carmen y Laura parecían estatuas, sus ojos clavados en mí. Me paré justo donde Carmen iba a hablar. La ironía era palpable. Verán, esta familia siempre ha sido particular, comencé, mi mirada recorriendo los rostros atónitos de los invitados, algunos de ellos tan cómplices como indiferentes. Se ha hablado mucho del legado y del futuro. Pero me temo que se han omitido algunos detalles cruciales de la historia reciente. Tomé un respiro. Mis ojos se posaron en Laura, luego en Carmen. Durante años, se me pintó como la hija irresponsable, la oveja negra, la que no merecía nada. Se organizaron reuniones familiares para decidir mi destino, pero siempre sin mí. Una sonrisa sombría apareció en mis labios. Pues bien, he venido a poner las cosas en mi nombre. Javier entregó el voluminoso dossier a uno de los abogados, quien a su vez lo extendió sobre la mesa frente al notario. Mi abuelo, en su infinita sabiduría, dejó disposiciones muy claras. Disposiciones que, lamentablemente, fueron manipuladas con un fraude sistemático por parte de Carmen y Laura. Las palabras cayeron como martillos. Un murmullo de incredulidad y horror recorrió la sala. Aquí están las pruebas irrefutables, continué, mientras el notario empezaba a leer del expediente. Documentos testamentarios alterados, escrituras adulteradas, registros financieros falsificados para desviar control y fondos a cuentas secundarias. Uno de los abogados sacó una pila de documentos y los mostró por turno. Malversación de fondos bajo pretextos de gastos fantasmas e inversiones inexistentes. Mis ojos se encontraron con los de Carmen. Su rostro estaba lívido. Y difamación constante, para justificar mi exclusión y el robo. Entonces, el abogado se acercó y me entregó una orden judicial sellada. La sostuve en alto para que todos la vieran. Esta orden, emitida por el juzgado competente, congela inmediatamente todos los activos familiares. Y lo que es más importante, mi voz se alzó con la autoridad de quien sabe que la verdad está de su lado, me nombra, Sofía, como la nueva albacea legítima y copropietaria de la mansión familiar y del consorcio empresarial, basándome en una cláusula específica del testamento original de mi abuelo, una cláusula que Carmen y Laura intentaron ocultar. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por un sollozo ahogado de Laura. La humillación en sus rostros era total, palpable. Los invitados se miraban unos a otros, la fachada de la familia perfecta se había hecho pedazos ante sus ojos. Ricardo me miró con orgullo y alivio, un brillo en sus ojos que había creído perdido para siempre. Ahora, los activos familiares son reestructurados meticulosamente bajo mi control. Carmen y Laura enfrentan no solo las consecuencias legales penales, sino también el escrutinio y el ostracismo justificado de la sociedad que tanto intentaron impresionar. Jamás recuperé el hogar emocional idealizado de mi infancia, la familia idílica que una vez anhelé junto a mi madre y hermana. Pero encontré algo mucho más valioso, mi verdadero poder, mi voz, mi propósito. Y en el proceso, formé una nueva familia, una de amigos y aliados leales como Javier, personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo ofrecerles o por lo que debo ser. Mi historia se ha vuelto una leyenda entre quienes me conocen, un testamento de resiliencia y la ineludible llegada de la justicia. El verdadero legado familiar, aprendí, no estaba en el dinero o la mansión, sino en mi propia fortaleza, mi lucha incansable por la verdad. Y en la capacidad de decir, esta historia, este futuro, lo puse a mi nombre. Al fin, soy dueña de mi destino. Y si hay una lección que puedo compartir, es esta, que ni el engaño ni la traición pueden eclipsar la verdad para siempre.
que tu mayor fortaleza reside en ti mismo y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Y cuando lo hace, es para quedarse.